Stand up on your feet and give the Lord a hand clap of praise. Él no te trajo hasta aquí para dejarte. Él tiene un plan para contigo. ¿Cuántos necesitan un milagro de parte de Dios? Supernatural multiplication. When you follow in the word, you move beyond idea, belief, conviction. And when you really get a revelation, God brings complete restoration. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora como que ya me dio la solución, como ya me dio la contestación. Puedo empezar a alabarle a Dios desde ahora porque el crédito de Dios es bueno conmigo. Nunca me ha fallado. Si me sacó de la droga, si me sacó de las calles, si me sacó del alcohol, si Dios ha hecho un milagro de salvación, la palabra lo dice. No tengo que esperar a que la victoria venga para darle gracias a Dios. Puedo alabarle ahora. Dice aquí, 1 Corintios 11, ¿qué verso era? 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, eso es importante, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Si usted tiene esa palabra conmigo, diga amén. No vamos a ir a la próxima parte, que es la de no comer indignamente. Eso ya lo hemos compartido en otras ocasiones. Me voy a enfocar en ese verso, que cada vez que estamos participando, estamos proclamando lo que hizo el Señor en su muerte. Y vamos a adentrarnos en esa realidad. Venir a la mesa es adorar. Todo el mundo diga: venir a la mesa es adorar. Qué curioso, cuando yo me puse a reflexionar hace muchos años atrás acerca de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia, y me empecé a inquietar por buscarle una definición, me di cuenta que muchas cosas están bien ambiguas, no están bien concretas. Y estamos hablando de cosas bien fundamentales como lo es la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso está como una fórmula, pero no está muy establecido. Y más tristemente es que conceptos tan sencillos y tan importantes como es la adoración tampoco están muy estructurados dentro de la teología, dentro del estudio. Lo dejan bien superficial. Muchos dicen que adorar es atribuir valor. Otros dicen que adorar es postrarse. Como dice Nato, yo decía: ¿really? Eso es todo lo que tenemos que decir. Y entonces yo me empecé a inquietar por ir a la palabra y vamos a establecer bien qué es adoración. Yo voy a hacer mi parte, amén. Allá los demás que no quieren hacer nada, yo voy a hacer mi parte. Mi parte es darle a Dios lo que Él se merece. Si Él quiere y nos creó para adorar, yo tengo que por lo menos saber qué es adoración. Y cuando me empecé a dar cuenta de lo que es, vi que no es tan complejo, pero tiene que ser definido, tiene que ser establecido. Adorar es simplemente la línea de separación o literalmente lo que distingue o establece la relación que va a haber entre lo creado y la creación. Eso es una forma recibida. Una vez que Dios hace algo de la nada y lo sustenta, ¿cuál va a ser la manera en que eso que existe ahora se va a relacionar con el que siempre ha sido sustentado por su propia naturaleza? Esa línea, esa conversación, esa relación se llama adoración. ¿Están conmigo? Entonces, dentro de ese concepto, adorar es algo completamente exclusivo de Dios mismo. No se debe compartir con nada ni con nadie. De ahí es que nace el pecado de la idolatría. Y de hecho, idolatría es más importante que pecado. Porque el pecado realmente lo que es no dar gloria a Dios. Lo que llaman fallar a la marca no es otra cosa que no estás atribuyéndole a Dios la gloria que Él merece. So, has levantado o creado algo que se interpone entre tú y Él. Eso es lo que es pecado, que no es otra cosa que idolatraste algo por encima de Dios. Dice Bonhoeffer, el pecado de la humanidad es poner conocimiento de bien y mal por encima del conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Al hombre participar de ese fruto, lo que hizo fue que reemplazó el conocimiento de Dios, idolatró otro conocimiento por encima de ese. Dejó de adorar. Amén.
Entonces, adoración es algo que es exclusivo de Dios. Una vez que Dios crea, aquello que ahora es creado tiene que entender que la manera que se acerca, se dirige o se relaciona con el Creador tiene que ser definido y establecido por lo que es adorar. Y hay 5 cosas que eso embarca. Número 1 es la existencia, número 2 es la santidad, número 3 es la dependencia, número 4 es la humillación y número 5 es la hermosura. ¿Ok? Estas 5 cosas. ¿Por qué? Porque sin Él, nosotros no existiríamos. Tenemos que adorar. ¿Ok? Entonces, ninguno de nosotros somos creadores. Somos criaturas. Ninguno de nosotros existe por su propio mérito. Tú existes por el placer de Dios, por el deseo de Dios. Definitivamente, tú tienes que estar continuamente consciente que soy una creación, soy una criatura y le debo mi existencia a aquel que me creó. Por lo tanto, todo el tiempo tengo que concientizar eso para traerlo a adorar. ¿Ven cómo funciona eso? Por eso es que yo he dicho muchas veces en esta serie de adoración que adorar es existencial, tiene que ver con toda tu existencia. Porque desde el momento que te levantas por la mañana o desde el momento que tú naciste y aún antes de nacer, en el momento que Dios creó todas las cosas, ahí comenzó la adoración en tu vida. ¿Están vivos? Entonces, una forma más sencilla de poner eso, no sé por qué me estoy metiendo tanto en esto es solo unos puntitos, pero voy a dejar que la mente me siga llevando a donde quiera. Adoración 101 es: tú no eres Dios. No te comportas como si lo fueses, porque eso es idolatría. Cuando tú no estás adorando, te estás comportando como Dios, porque Dios es el único que puede estar autoexaltándose. Tú no. Tú siempre tienes que estar postrándote y reconociendo: sin ti nada soy, por ti existen todas las cosas, gracias a ti es que todo existe. Entonces, esa manera de percibir te mantiene sensitivo a la experiencia de adorar. Y de hecho, si tú pensaras dentro de ese contexto, tú nunca dejarías de adorar, porque te asombrarías de qué privilegio y placer es que Él te haya creado para disfrutar todo lo que tienes. Entonces, cuando tú vivimos nuestra vida como si no tuviéramos necesidad o sin reconocer al Creador, estamos tomando el lugar de Dios, nos estamos comportando como si fuéramos Dios. Tú ves cuando a veces uno ni consulta con el Señor antes de tomar decisiones, o empieza a vivir como si el mundo te perteneciera a ti. No estás agradecido de lo que tienes o lo que haces o lo que se te ha dado. Entonces empiezas como a creer que tú te mereces todo, como si tú siempre habías estado aquí y tú no necesitas de nada. Eso es algo que le corresponde a Dios, tú no. Tú eres criatura. Todo el tiempo tienes que concientizar. Puedo respirar, adorar al Señor, alabar al Señor. Santidad es el segundo punto, porque ninguno de nosotros somos santos. Y de hecho, déjame explotarle la burbuja religiosa a todos ustedes. Ninguno de ustedes puede alcanzar santidad tampoco. Dios es el que te santifica. Tú no puedes ser. Cuando tú vives como si tú no tuvieras pecado y dejas el estilo de vida de arrepentimiento, tú te estás comportando como si fueras Dios. Dios es el que nunca ofende y Él es el que nunca falla y Él es el que nunca ha pecado. Y por eso es que Él es el único que te puede santificar. Pero todos nosotros fallamos continuamente. De palabra, de acto, de pensamiento. Ay, yo no quiero ni pensar en eso. Pero gracias a Dios que Él me santifica. Y como Él me santifica, yo tengo que vivir con una actitud de adoración y reverencia en arrepentimiento. Eso es una actitud que yo siempre tengo que tener, de siempre, es decir: perdóname, Señor, santifícame, oh Dios, purifícame. Vengo a ti y tú me separas para ti, para yo poder hacer las cosas para tu voluntad. Ese privilegio de que Él nos escoja y nos separe para Él, compartiendo su presencia, su naturaleza, eso es adoración. Sin conciencia de que Dios es creador y sin actitud de arrepentimiento, no hay adoración.
Y por eso muchas veces fallamos, porque venimos a la presencia como que nosotros ya vamos a llegar aquí y se tiene que abrir el camino porque yo llegué. No, arrepiente, ¿sabes? Pide perdón primero y reconoce que, Señor, tú me vas a separar y me vas a consagrar y me vas a separar para poder adorar. Y yo fui creado para darte gloria, es un privilegio. Eso es la dependencia, ese es el punto número 3, porque no es solo que Dios te creó y no es solamente que Él te santifica, es que tú dependes de Él porque Él te sustenta. Yo diría que de todos los puntos, este es el más terrible. ¿Usted sabe que Dios te está sustentando ahora mismo? Que eso sí que es. Aun cuando tú estás fallando, alejado de Él, no estás pensando, estás viviendo sin arrepentimiento y sin conciencia, y Él te sigue sustentando. Porque Él no es solamente creador, Él es sustentador de todo lo que es. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis, que dice, todas las cosas por tu voluntad fueron creadas y subsisten. Él las mantiene constantemente. Si Él le da la gana, cualquier momento, todos ustedes o alguno de ustedes puede dejar de existir. O todo puede dejar de existir. No tiene ninguna necesidad de estar manteniendo nada. Él era Dios antes de crear y va a seguir siendo Dios si le da gana de dejar de crear. Pero tú te asombras, wow, qué terrible es Dios, que nos sustenta, nos mantiene. Yo creo que si usted ve el universo, las galaxias, y usted ve todo lo que Dios ha creado, es para que usted diga qué terrible es Dios. Ahora que tú puedes estudiar que el peligro que hay en la atmósfera cuando sales del planeta, el peligro que hay en la estrella que te sustenta, que es el sol, la radiación y las fuerzas que lo que existen en el universo, que cualquier cosa de esas literalmente destruiría todo lo que nosotros conocemos como el sistema solar o la vida. Qué vulnerables somos. ¿Cómo es que podemos estar aquí? Es literalmente un milagro. Dios está sosteniendo todo completo para que tú veas y digas qué peligroso es todo esto si no está Dios interviniendo. No tiene que mirar la galaxia, mire su vida llena de peligros. Nada más como usted guía, eso es un milagro de Dios. Que Dios te sustenta y no permite las consecuencias de nuestras malas decisiones. Algunos, yo veo el carro y yo digo, mire ese milagro. Usted lo ve así texteando y guiando. Yo no puedo ni hablar ni por teléfono y guiar a la vez. Y la gente ahí texteando así. Yo cuando iba en Puerto Rico por la mañana a la escuela, yo veía un milagro todos los días, era mi papá. Mi papá guiaba dormido. ¿Miento o estoy diciendo la verdad? Mi papá guiaba dormido, estoy hablando durmiendo, roncando así. La cabeza así, y yo mirando el carro y mirando, ¿y cómo no chocamos? Y así, y cuando el carro de adelante paraba, él frenaba y se despertaba. Frenaba exactamente cuando el carro. Y estamos hablando 2 horas de camino que íbamos desde el campo en Vega Alta por el tapón hasta Santurce. Y era un milagro. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Dios nos está sustentando todo el tiempo. Dios estaba diciendo, tengo un predicador ahí atrás, no puedo dejar que este carro se cocote. Ahora es un malcriado sin vergüenza y ahora está haciendo charlatanería, pero ya mismo me le voy a revelar. Y Dios te sustenta, te mantiene. Y nosotros tenemos que vivir con dependencia de Dios. Eso es adoración. Es tener una actitud de arrepentimiento, es reconocer que existimos por Él y es depender constantemente. Todo lo que respira tiene que estar constantemente adorando porque Él me sustenta para sus propósitos. Y ahí viene la humillación, es el punto número 4. Tú tienes que estar bajito. Todas estas cosas se acumulan para decir que yo no me puedo alabar a mí mismo. Todo lo que yo tengo es por la gracia de Dios. Dios ha sido bueno, Dios es misericordioso. Pablo dice que tú tienes que no hayas recibido. Y si lo recibes, ¿por qué actúas como si siempre lo hubieras tenido? Nosotros tenemos que estar siempre humildes, en humillación, delante de Él, reconociendo que Él es el único que se puede autoexaltar. Él es el único que se las puede echar es Dios. Y a Él no le gusta hacer eso. Por eso es que nosotros estamos bien fastidiados y nos ponemos orgullosos y nos las ponemos echar, porque del único que realmente puede decir aquí, yo soy el macaracachimba, es Dios. Y ni Dios hace eso. Dios humilde, tranquilo. Él ni te dice que fue Él el que hizo las cosas. Él ni estaba poniendo letrero anunciando su gloria. Él dice, el que me desee, yo me le revelo. El que quiere exaltarme, yo le enseño mi adoración. Pero yo no necesito adoración para existir. Yo existía antes de que nadie me reconociera ni me viera. Qué humilde es Dios. Amén.
Entonces nosotros, teniendo esa revelación, nos humillamos. Y lo último, que es lo más delicado, es la hermosura, la belleza. El que Dios te exprese causa que nosotros le admiremos y le pongamos hermosura a nuestra expresión de gratitud, de adoración y exaltación al Rey. Eso es lo que tú pones, tú no pones más nada. Tú puedes inspirarte, ser creativo y ponle hermosura a tu adoración. Ve su hermosura y deleítate en su belleza. De hecho, una de las razones, a mí me gustan más que todos los conceptos teológicos de razones por las cuales Dios creó. La gente se rompe la cabeza, ¿para qué Dios creó todas las cosas? Y la gente encuentra diferentes propósitos y diferentes filosofías. La más que me gusta a mí es una que no es muy conocida, pero a mí me ha llenado de convicción. Es que yo pienso literalmente que Dios creó el universo con un propósito estético. Traducción: Dios es un creador y se deleitó artísticamente en hacer hermosura para su gloria. Si usted piensa de esa manera, usted dice que blasfemos somos cuando nos estamos admirando lo grande y lo hermoso que Él es y todas las cosas que Él ha hecho. Es nuestro deleite y nuestro placer contemplar eso, admirarlo y expresarlo en adoración. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué un artista pinta un cuadro? Porque necesita dinero para comer. ¿Por qué cree que es hermoso? Quiere expresarse y él mismo lo admira. Y le gusta que vean su obra. El dinero que saca de eso es consecuencia de, eso es parte de. Pero muchos artistas no quieren vender sus obras porque se deleitan en ellas. Dios se deleita en crear. Dios se deleita en hacerte a ti a su imagen y semejanza. Dios se deleita en expresar. Y nosotros teníamos que reconocer esa belleza de qué artista tan glorioso tenemos y qué manera nosotros hemos sido a su imagen para reconocer, admirar y ponerle hermosura a la adoración. Entonces, estas 5 áreas son adorar. Y fíjate que si usted viene a la mesa con esta conciencia, usted se da cuenta que están reveladas en Jesús. Porque en la mesa Él es el que te santifica. En la mesa es que tú te das cuenta que el Creador se hizo carne por nosotros. En la mesa es que tú te das cuenta que dependes de este alimento para subsistir, para existir. En la mesa es que tú vienes en completa humillación porque Él derramó sangre para que tú puedas participar de este beneficio. Y en la mesa es donde existe la hermosura más grande, la belleza de Dios revelada en Jesús. Por eso es que venir a la mesa es adorar. Es verdadera adoración. Amén. Literalmente, esta mesa nos revela que la adoración es por Jesús y en Jesús, por medio de su obra y su espíritu. Si Jesús es el templo, Jesús nos hace su santuario porque nos hace parte del cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Jesús nos escogió para revelar su adoración y su gloria en nosotros. Que dice Efesios, nos presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. La única adoración eficaz, real, genuina y verdadera es la que capacita el poder del Espíritu Santo para unirnos a la presencia y a la visión de Jesús. Tú y yo no tenemos nada que ofrecer de nosotros mismos, sino lo que Dios nos ha dado a compartir. Dios nos dio la invitación. Dios nos dio algo a que experimentar y disfrutar en Él. Dios es el que pone la entrega y la pasión. Dios es el que nos une a su Hijo en adoración. En este templo llamado iglesia, iglesia del Señor, solo hay una ofrenda que celebrar. Hay una sola ofrenda que debemos representar y actualizar, que es conmemorar el cuerpo y la sangre del Hijo eterno de Dios. Sí, porque Él es literalmente la casa. El verbo se hizo un tabernáculo, dice la palabra. Él literalmente es el santuario. Nos hizo parte de su cuerpo para mostrar su ministerio. Él es el sumo sacerdote. Él es la ofrenda misma. Él es el mismo sacrificio. Él es la visión. Él es la gloria de Dios revelada. Él lo llena todo. Pero nosotros venimos y queremos adorar sin Él, sin su visión, sin su mesa. Por eso perdemos verdadera adoración. Se recuerda que le enseñé la semana pasada, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y Jesús lo que estaba diciendo literalmente es a través de mí. Eso es lo que estaba diciendo. A través de mí es la única forma de adorar verdaderamente.
¿Se recuerdan que Jesús dijo que en el Antiguo Testamento literalmente Él estaba encerrado? Toda la escritura apuntaba hacia Él. Qué hermoso. Cuando estaba en la tierra, Él dijo que el Espíritu Santo que iba a hacer, iba a glorificar. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío y lo hará saber. El Espíritu Santo va a venir aquí a glorificar a Jesús. Póngalo de esta manera. Jesús dijo, Él no habla de sí mismo. Es como si el Espíritu Santo estuviera obsesionado con Jesús. Porque desde el Antiguo Testamento, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Hablando de Jesús. En tipo, en sombra y en figura, en profecía. ¿Y qué hablaba? 1 Pedro capítulo 1 lo dice. De los sufrimientos de Jesús y las glorias que vendrían después de ellos. Encerrando a Jesús a través del testimonio de José, encerrando a Jesús a través de la vida de David, encerrando a Jesús a través de los salmos, profetizando de Jesús a través del libro de Isaías, encerrando en la vida de Abraham y de Moisés, la Pascua. Todo era Jesús mismo, el Espíritu Santo que hacía, revelando y hablando de Jesús, preparando para Jesús. Y ahora viene ¿a qué? A glorificar a Jesús. ¿Qué dijo que el Espíritu iba a hacer? Dijo que el Espíritu iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y explica lo que es de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y de juicio porque el príncipe de este mundo yo ha sido juzgado. ¿Qué está diciendo? El Espíritu Santo lo que está haciendo es revelando y aplicando lo que yo hago, mi ministerio. Está glorificando a Jesús. Crean en Jesús. Jesús está intercediendo para que la justicia de Jesús que está conquistando en la diestra del Padre se transmita en la tierra. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Literalmente está derrotando las fuerzas del mal a través del sacrificio de Jesús. El Espíritu Santo está obsesionado con Jesús. ¿Qué dijo? El Espíritu nos había dado todavía, dice el libro de Juan. Juan capítulo 7, versículo 39. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Si Jesús no es glorificado, no hay Espíritu Santo. ¿Lo está cogiendo o no? Si el Espíritu Santo glorifica a Jesús y aplica la vida de Jesús. Y no puede haber el Espíritu Santo hasta que Jesús no fuese glorificado. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu el que no solo encerró a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué hizo el Espíritu? El Espíritu encarnó a Jesús en el vientre de María para que tuviera la humanidad. Humanizó a Jesús. No solo lo encarnó, reposó permanente sobre él en el bautismo. Lo levantó de entre los muertos en la resurrección. Eso dice la palabra, que dice el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en nuestro cuerpo mortal y nos vivifica. Lo glorificó en la ascensión para unirnos a Él y darnos su ejemplo, su visión, su vida, para que lo imitemos a Él, para que nos presentemos al Padre a través de su ofrenda y su sacrificio. En este templo no hay otra ofrenda más que la del Hijo eterno de Dios. Y el Espíritu trabaja en nosotros aplicando la sangre, la intercesión y la obra de la imagen de Dios en Jesús para amplificar y extender esa visión de Jesús en nosotros. No para que nosotros cojamos el Espíritu Santo y la palabra y las cosas de Dios y hagamos lo que nosotros querramos. ¿Tú ves cómo la adoración se distorsiona y se pierde? Porque a veces cantamos y expresamos, pero nada de Jesús. Nada de su visión, nada de su ofrenda, su sacrificio. Todo es a través de su sacrificio, de su sangre, de su muerte. ¿Y qué tenemos que hacer? Glorificar a Jesús, aplicar su visión y su obra. El Espíritu Santo estaba desde el Antiguo Testamento hablando de Jesús. ¿Qué después hizo? Humanizó a Jesús. ¿Y después qué hizo? Literalmente lo glorificó. En la muerte y en la resurrección lo levantó. Y en la ascensión que hizo, envió al Espíritu del Hijo para que nosotros clamemos, Abba Padre, para que seamos como Jesús en la tierra. Por eso es que yo digo, y este es el nivel más profundo de la adoración, el fundamento es lo que dije en la primera parte, que Dios es el creador y la línea de distinción entre lo creado y el creador es adoración. Esa es adoración 101. Esto sería adoración 102. Que es recibir la relación eterna entre el Padre y el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Es la invitación a la pasión de Dios. Eso es adorar. Adorar es ser uno con nuestro Creador. Y ahí es que viene la teología de Pinocho. Para que dejes de ser de palo y te vuelvas como el Hijo de verdad, eterno. ¡Aleluya! ¡Qué hermoso está esto, Dios mío! Mira, hermano, yo me conformo nada más con que me dejen ahí, estar ahí de lejito mirando ya y diciendo, gloria a Dios. Ya eso está tremendo. Y Dios no te invitó a adorar de lejito como un ángel o como una criatura
como esas criaturas creadas que están continuamente declarando santo, santo. Dios te invitó a adorar con la adoración que estaba en el Hijo eterno. Y la pasión del Hijo por su Padre es la que quiere derramar en tu espíritu. Por eso el espíritu de su Hijo empieza a darte la experiencia de conocimiento íntimo que el Padre comparte con el Hijo y te está invitando a esa pasión, a esa comunión, a esa intimidad. ¿Y usted se cree que adorar es algo superficial? Es a través de Jesús, su sangre, su obra, para unirnos a que nosotros recibamos esa herencia eterna de ser hijos de Dios. Hijos que adoran apasionadamente. Tú y yo estamos llamados a amar a Dios con la misma pasión que lo amó Jesús. ¿Están vivos? Y Jesús amaba a su Padre. Y yo creo que esto es otro de los conceptos perdidos de la iglesia, es que nosotros siempre hemos pensado, porque es una verdad, que la sangre y el cuerpo es por nosotros. Bueno, sí y no. Porque en última instancia Jesús lo estaba haciendo por amor a su Padre. Él se estaba presentando como una ofrenda ante su Padre de sacrificio. Qué terrible está eso, ¿eh? Eso le pone como otra perspectiva. ¿Y qué hace ahora? Para darte sí ese sacrificio en ti, para que tú tengas esa pasión y ames al Padre. ¿Qué quiere Jesús? Que tú también seas una ofrenda delante del Padre. Pero no una ofrenda de rebeldía, no una ofrenda de orgullo, no una ofrenda de obstinación, no una ofrenda de caprichos, no una ofrenda de distorsión y de falsas doctrinas, una ofrenda de santificación, de pureza, que tengas la imagen del Hijo, la pasión del Hijo y el amor del Hijo. Esa es la adoración que el Padre quiere recibir de ti. Por eso envió el Espíritu de su Hijo, para que te llenes de su pasión. ¿Ven cómo funciona esto? Y por eso es que Jesús nos dejó esta mesa, para que así tú siempre estés reflexionando. Y de hecho, siempre que tengamos esta mesa, no nos vamos a alejar demasiado de esta gran verdad. Obviamente si predicamos esta verdad, porque también hay gente que reduce esto simplemente a un ritual y ni saben lo que están haciendo. Y bueno, por la gracia de Dios me imagino que algo siempre sucede, pero se ha perdido el contexto y por eso no tiene el impacto. Amén. ¿Están vivos? Él no quiere presentar, Dios te quiere presentar ante Él, envió a su Hijo y te dio el Espíritu de su Hijo. Ese va a clamar dentro de ti. Y la sangre de Jesús, la obra de Jesús trabaja en ti eficazmente, porque el Espíritu Santo está glorificando a Jesús en nosotros. La ofrenda que Jesús hizo en la cruz se ilustra en la mesa. Y la mesa amplifica el significado de lo que sucedió en la cruz. Esto es lo más, de hecho, esto es lo que debería revolucionar tu vida. Jesús iba a morir en la cruz, pero Jesús conectó el sacrificio de la cruz a la mesa y quiso explicar el poder de la mesa a través del sufrimiento en la cruz. Venir a la mesa es venir a la cruz, al cuerpo y a la sangre. ¿Me siguen? ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice ahí el verso? Por lo tanto, siempre que comemos y bebemos, ¿qué hacemos? Proclamamos la muerte del Señor. Eso no es decir, es que Él murió hace muchos años. Proclamar es una declaración de fe, es una predicación, estás aplicando lo que sucedió. ¿Y cómo lo sabemos? Porque más abajo dice, por eso es que no debes comerlo indignamente. Porque si no, que eres culpable, ¿de qué dice? De la muerte del Señor y de su sangre. Oh my God. ¿Usted oyó lo que acaba de decir? Cuando yo tomo esto indignamente, y no tenemos que entrar a profundidad para explicar qué es eso, simplemente si lo haces mal, ¿qué dice? Tú eres culpable de lo que sucedió en la cruz. Juicio y condenación estás comiendo sobre ti. Esto no es elementos o ritual, esto es conexión a lo que sucedió hace 2000 años. A la transición de gloria entre el Padre y el Hijo en esta ofrenda de intimidad con Dios, que el Espíritu Santo te está invitando a participar. Hay que hacerlo bien, porque esta es la verdadera adoración. Es adorar a través del Hijo, el ejemplo del Hijo, la sangre del Hijo, el sacrificio del Hijo. Él es el que perfecciona, santifica y me ayuda a ser como Él. ¿Lo están cogiendo? La ofrenda era la vida misma de Jesús siendo derramada, presentándose ante su Padre. Y por eso es que tú y yo venimos a la mesa con nuestras vidas completas a ser como el Hijo fue. Yo había escrito en el Facebook, como dicen ustedes,
Que Dios nos llamó a no amarnos, dice amar como Él nos amó. Oh my God, qué tormento. Amarnos, ya eso era bastante difícil. Pero no dijo amarnos los unos a los otros, dijo amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Usted sabe cómo Jesús te amó? ¿Usted se le olvidó cómo Jesús te amó? Que lo dejó y lo entregó todo, murió por ti. Así quiero que ames. Eso no es difícil. Yo digo que eso es imposible, humanamente. Pero cuando tú vienes a la mesa te llenas de su espíritu, de su vida, de su sangre, de su poder. Y eres transformado a su imagen. Y te presentas ante el Padre como Jesús, a ser transformado, a ser como Él es. Tenemos que dejar de adorar simplemente de palabras. Y tenemos que traer nuestra vida al altar a unirnos con Jesús para que tener verdadera adoración. Dicen los teólogos que están tratando a mí me parece bien interesante que desde que yo empecé yo no sé si desde que yo empecé a hablar de adoración todo el mundo está hablando de adoración o es que todos estamos hablando a la misma vez de lo mismo, no sé cuál de las dos es. Pero el punto es que ahora los teólogos están tratando de explicar y definir qué es adorar, porque se han dado cuenta que hay una escasez. Y una de las cosas dicen que la iglesia moderna, especialmente americana, se enfoca mucho en el egocentrismo y la emoción. Y no hay consistencia entre las declaraciones y la vida. Tú tienes que hablar cosas que puedas actuar, no solamente decir cosas que te emocionen, que tú mismo no participas de ellas. Traducción, la gente está mal acostumbrada a ir a un lugar y simplemente experimentar una emoción, pero sus vidas no están comprometidas a nada de lo que están diciendo, ni conocen lo que están hablando. Entonces tenemos que tener consistencia en que si declaramos que Jesús es el Señor, pues entonces vive como que Él reina sobre tu vida. Si tú dices que Jesús es tu amor, pues entonces vive enamorado cumpliendo sus mandamientos, porque la palabra dice: el que me ama guarda mi palabra. Mi vida se presenta a Dios en Jesús para que Él me dé el poder de vivir como Él vivió. Eso es verdadera adoración. Eso es lo que le da poder a lo que yo canto y lo que yo expreso. Eso no quiere decir que ahora tú vas a esperar a que dejes toda tu inmundicia para poder adorar, porque entonces nunca vas a adorar. Lo que tienes que hacer por fe, unirte al Espíritu Santo y dejar que Él te transforme en medio de la adoración. Y entonces ese compromiso se fortalece en ti a través de lo que dijimos al principio: arrepentimiento, humillación, reconocimiento, conciencia, hermosura. Cada vez eres de gloria en gloria transformado en la imagen. Trae tu vida porque Jesús derramó su vida en el altar de la cruz para hacer que la mesa tenga el poder de transformación que tiene. Todo lo que tú has vivido, todo lo que Dios encerró en tus experiencias, deja que la presencia de Dios traiga eso en el altar de esta mesa y que Él lo clarifique para que lo celebres y te presentas. Por eso es que yo digo que adorar debe ser una emoción. ¿Cuántos han vivido cosas en esta semana difíciles? Eso era material para adorar. De hecho, todo lo que te pasó en esta vida y todo lo que te pasó en esta semana debería haber informado tu fe para presentárselo al Señor cuando vengas a su presencia. Y uniéndote a Jesús, Él va a redimir y transformar y clarificar lo que estaba sucediendo. Como Él quiere revelarse, lo que Él está estableciendo. Como Jesús se presentó en la cruz entregando su vida, tú estás presentando su vida a tu vida a través de la vida de Él. Y Él transforma lo que sucede y lo convierte en su propósito, en su plan. Qué hermoso, ¿ah? La ofrenda, literalmente, punto número 2, es un sacrificio costoso, ilustrando entrega de completa autonegación. El costo y el precio que es pagar para que uno pueda adorar es morir a algo. No venimos simplemente a beneficiarnos, algo tiene que morir cuando venimos a la mesa a adorar. Jesús no solo presentó su vida, la presentó hasta que toda su vida fue ilustrada en un costo, un precio que literalmente significó morir, para que ahora el poder de resurrección se expresara en la humanidad. ¿Usted quiere poder de resurrección? Tiene que pasar por el proceso de su muerte. ¿Qué dice la Biblia? Crucificados pues con Cristo. Tenemos que participar de su muerte para que ya no viva yo, viva Cristo en mí. ¿Qué dijo Pablo? Yo tengo las heridas de Jesús. Eso no era el estigmata. Está hablando de que se está identificando con los sufrimientos, el sacrificio de Él. Eso es autonegación. Eso es sacrificio. Eso es pagar un precio. Tú y yo estamos llamados a sacrificarnos, a morir.
Algo tiene que dejar de ser y algo tiene que tú pagar un precio a negar cuando vienes a la mesa. ¿Me están entendiendo o no? Sacrifica algo. ¿Quiere que le dé algunas ideas? Tu pecado, sacrifícalo. Muere a él. No seas hipócrita ni mentiroso, di la verdad. Di, Dios, me gusta ese pecado, pero yo quiero morir a él. En tu mesa sacrifico eso. Porque algo tiene que morir. Tu opinión, tu orgullo. Y no es solo sacrificar cosas malas, pero podemos empezar por ahí. Yo pienso que las malas son las mejores para sacrificar, pero hay cosas buenas que también tienen que sacrificar. Yo digo que todos nosotros deberíamos presentar a nuestros hijos como sacrificio a Dios, para que no seas tú el que sea el padre, sea Él a través de ti. Tu orgullo de pensar que tú puedes ser buen padre se interpone y no le permite a Dios ser padre a través de ti. Sacrifica eso en el altar, para que recibas su sabiduría. Sacrifica a tu mujer, tu esposa ahí en el altar, para que sea Dios el esposo a través de ti. Nosotros todo lo tenemos que presentar y entregarlo. Eso es humildad y eso es autonegación. ¿Me están entendiendo o no? Trae algo a la mesa y di, yo voy a morir con Jesús para que el poder de su resurrección se exprese a través de mi vida. Adorar no es solamente presentar toda tu vida en su presencia, es morir a todas las cosas que están interponiéndose entre tú y Dios. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios en la mesa debe ser destruido. Me abandono en Jesús, me entrego a su amor, me niego mis derechos, niego mi placer, aún las cosas buenas que me gustan, tengo que morir a ellas en la cruz, tengo que morir a ellas en la mesa. Lo terrenal, lo pecaminoso, el espíritu que dice la Biblia me va a ayudar a hacer morir lo terrenal en mí, la idolatría en mí. Esa es la humillación que tenemos que tener cuando venimos a adorar con Jesús en su mesa. Es reconocer que Él es superior y Él debe ser mayor que cualquier otro deseo de esta tierra. Yo vivo para proclamar su gloria. Dramáticamente expresar cuánto le amo. Magnificarle, el deseo de levantarle para que Él sea más grande en mí. Yo no me conformo porque yo quiero morir más para que Él aumente en mí. Yo me podría conformar con muchas cosas buenas, pero yo quiero más de Dios. Yo pudiera, como dice en inglés, put my foot down. Yo pudiera exigir y demandar, pero yo quiero ser más como Dios. So me niego, muero más. En su mesa estoy sacrificando, estoy negándome lo que quiero para proteger lo que amo. ¿Están vivos o no? No todo el tiempo me puedo dar lo que me gusta. No todo el tiempo me puedo dar lo que me quiero, porque yo vivo en un compromiso con mi Señor. Dios me ha enseñado en su mesa a negarme, crucificar mi carne. ¿Alguien sabrá de lo que estoy hablando? Dios, dame ejemplo, porque es que me miran como Charlie, como que no saben de qué estoy hablando. Hay cosas que yo quisiera tener y yo me puedo dar y no hay pecado ni nada malo en tenerlas, pero yo quiero autonegarme a esas cosas para tener algo mayor. Porque Dios mira ese sacrificio. Dios ve esas cosas. Cuando yo no tengo que estar literalmente extendiéndome o ofreciéndome para amar a alguien que no se merece el amor, pero yo estoy tratando de crecer, estoy muriendo y autonegándome, aún más allá de lo que debería. Dios ve eso y me da más de Él en mí. Jesús le llamó a eso ir a la milla extra. Porque los romanos requerían que tú fueras con ellos a cargarle sus maletas una milla, si te lo demandaba. Eso que hacían los judíos, iban una milla y exactamente a la milla tiraban las maletas. Jesús dice, no, ve otra milla más. Eso es lo que la ley requería. Ahora hazlo de corazón, niégate y di una gratis para ti. Y entonces ponle la maleta, no se la tires. Porque estás autonegándote. No haciendo solamente lo que se requiere, estás yendo extra. Estás extendiéndote, estás muriendo con Jesús. ¿Usted no cree que Jesús podía haber dado 2 o 3 insultos a 2 o 3 ahí en la cruz? Lo más que impresionó fue que no dijo nada, se quedó callado. Aunque lo estaban blasfemando, le arrancaron la barba
le dieron latigazos, lo escupieron, le pegaron. Él pudo haber dicho algo, nunca, no dijo nada. Eso fue lo más terrible, que no dijo nada. Lo estaba haciendo para Dios, estaba entregándose para Dios, estaba ofreciéndose como un sacrificio. Él sabía que Dios se iba a glorificar en él. Autoniégate, no te defiendas. Hablan mal de ti, no te defiendas. Te están acusando falsamente, no digas nada. Deja que Dios se glorifique en ti. ¿Tú tienes derecho? Sí. Tú puedes corroborar y comprobar que tú eres inocente también. Tú puedes humillar a los que te acusan y desenmascarar sus pecados. Claro que sí, lo puedes hacer y eso es todo lo que vas a tener. Y eso es todo lo que vas a sacar. Disfrútatelo, chúpatelo, que eso es todo lo que vas a tener. O tú puedes mejor dejar que sea la justicia de Dios y protege y encubre las faltas de otros y Dios se va a glorificar en ti. Niégate, muere con Él, sé como Él es, que se hizo de ninguna reputación, nunca se defendió. A Jesús lo llamaron comelón y bebedor, amigos de publicanos y de pecadores, lo insultaron y Él nunca se defendió. Que digan de mí lo que quieran. Los que están conmigo saben la verdad. Número 3, la ofrenda era una expresión de revelación de quién Dios es. Y se consumaba, aún el antiguo pacto se consumaba en la gloria de Dios. Qué hermoso está eso. Nosotros venimos a la mesa a ser consumados por Dios para que Dios revele más su naturaleza en nosotros. Literalmente es algo reverente, emocionante, excitante, ser consumado con Jesús. De hecho, eso es lo que al final es como el punto de exclamación de Dios a nuestra adoración a través de Jesús, es cuando Él nos consuma. En el sacrificio en el altar era cuando el fuego descendía y se quemaba. En el lugar santísimo era la nube que venía a consumar la adoración. Literalmente eso representa que Dios está revelando su naturaleza a través de lo que estamos haciendo. Si no tenemos más de Dios, no hemos adorado. You're not done yet, no has terminado. Oh my God. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que estaba adorando al Señor en su carro y estaba guiando. Y vino una persona y le hizo, en Puerto Rico hizo un corte pastelillo, no sé cómo le hizo usted. Es literalmente que le tiró el carro encima. Y el hermano empezó a tocarle bocina y lo insultó y se le fue detrás. Así, usted sabe cómo hacen las personas. Usted no, porque usted es santo. Entonces, se le escapó el tipo y lo dejó y todo el tiempo con la música de adoración. Y siguió adorando como si nada y estaba adorando. Y después de un viaje largo, después de muchas horas, apagó el radio y se puso a meditar. Dice que empezó a orar un poquito y que el Espíritu Santo le empezó a hablar. Y le dijo, ¿de verdad tú crees que estabas adorando? Una experiencia bien emocional y bien hermosa. Pero él dijo, si de verdad estabas conmigo, ¿hubieras reaccionado de esa manera? Y si de verdad estabas tan íntimo en adoración como tú creías, ¿podías seguir cantando después de lo que hiciste? Muchas horas después ni te has dado cuenta cómo me ofendiste. Pero nosotros creemos que es solo cantar o decir algo emocionante y no, es ser consumados y transformados, porque Jesús ha puesto su imagen en nuestro corazón y nuestra adoración se corrobora con un signo de exclamación cuando Él consuma el sacrificio. Y usted sabe que algo en ti se enderezó, algo en ti cambió, algo en ti, en tu actitud, en tu percepción, en tu manera de ser, en tu manera de pensar, en tu trato con los demás, en tu sensitividad. Ya no eres el mismo, fuiste consumado. Dios se reveló en ti y a través de ti. Eso es lo que la mesa hace, es transformar, porque la mesa que hacemos, destruimos todos los principados y potestades. El acta de decretos que no era contrario y de pecaminosa es eliminada. La maldición de la ley fue destruida. En la mesa estamos quitándonos toda esa maldad. Y Dios nos está consumando en su presencia para darnos los atributos, la virtud y la gloria de nuestro Jesús en nosotros. Eso es verdadera adoración. Por eso es que nunca podemos remover la mesa del centro de nuestra adoración. Tenemos que protegerla, tenemos que defenderla, tenemos que respetarla, tenemos que honrarla, tenemos que ministrarla. Den un aplauso al Señor.